Buenos días. Día 22 de enero. María, llena del don del consejo, dame este don del Espíritu Santo para no errar nunca en el camino de la vida espiritual y sepa siempre emplear en mi vida los medios más contundentes a mi eterna salvación. Así sea. Continuamos con la lectura. Diseñar un sistema de apoyo. Todas las mañanas, antes de ponerse los zapatos, Kevin se detiene un momento a imaginarse dibujando las palabras ¿qué pasaría si en el zapato izquierdo y la palabra sí en el zapato derecho? Este extraño ritual en su sistema de apoyo para manejar una debilidad que podría ser devastadora. Kevin es el gerente nacional de ventas de una compañía de software y por obvio que parezca, una de sus responsabilidades es crear la estrategia nacional de ventas. Kevin ha traído consigo muchos talentos a su rol, es analítico, creativo, impaciente, pero infortunadamente el estratégico no es uno de ellos. Esto significa que pese a ser lo suficientemente inteligente para prever los obstáculos que podrían dar al traste con sus planes, su mente no se detiene en forma natural a examinar otros caminos y a visualizar en detalle hacia dónde podrían conducir. Escribe en sus zapatos en las mañanas es la mejor técnica que pudo urdir para recordar que debe preguntarse qué pasaría si, para poder prever los obstáculos. Durante nuestra investigación encontramos una y otra vez estos sistemas de apoyo muy particulares. Supimos de una gerente que sufría de desorganización congénita y cuyo sistema de apoyo era su compromiso consigo misma de ordenar completamente su escritorio una vez al mes. Entrevistamos a otra persona, una maestra, con incapacidad para mantener la atención durante mucho tiempo, hasta el punto de no concentrarse el tiempo suficiente para calificar los trabajos de sus alumnos. ¿Cuál era su sistema de apoyo? Una regla de no calificar nunca más de 5 trabajos consecutivos. Calificaba 5 y se levantaba a prepararse una taza de café. Calificaba otros 5 y le daba de comer al gato. Es probable que usted tenga su propio sistema que le sirva de muleta para una de sus debilidades persistentes. ¿Podría ser tan sencillo como prepararse un Palm Pilot para organizar su vida? ¿O tan extraño como imaginarse a su público desnudo, a fin de calmar los nervios antes de un discurso? Pero cualquiera que sea, no subestime su utilidad. Usted dispone solo de cierto tiempo para invertir en usted mismo. Un sistema que le evite la preocupación por una debilidad le deja tiempo libre para que pueda aprovechar para averiguar la forma de perfeccionar su fortaleza. Algunas veces no es necesario ir muy lejos a buscar el sistema de apoyo perfecto, porque puede encontrarse en alguna de sus fortalezas. De ahí la siguiente estrategia. 3. Válgase de uno de sus talentos fuertes para sofocar su debilidad. Mike es asesor y se gana la vida dictando conferencias a empresarios. No cabe duda de que sobresale en su rol. El hecho de que cobra miles de dólares por cada conferencia y de que su agenda está completa para todo el año parecería confirmar la idea de que es un buen orador. Pero nadie vive más sorprendido con este giro que dieron las cosas que el propio Mike. Si hace 20 años alguien le hubiera dicho que estaría dirigiendo a grupos de 400 o 500 personas todas las semanas, entreteniéndolas con sus anécdotas e ideas, habría supuesto lo peor, que lo que ese alguien trataba de hacer era humillarlo. Y es que Mike comenzó a tartamudear cuando tenía 4 años. No era un
tartamudeo de esos que se presenta ocasionalmente bajo presión. Era una aflicción constante. Cada palabra era una trampa. Le era imposible pronunciar las que comenzaban por consonantes. Cuando trataba de pronunciarlas se llenaba de ímpetu de hablar. Aunque lo sentía en su interior, no lograba emitir el sonido de la primera letra. Entonces se congelaba con un murmullo o flor de labios, pero sin poder vocalizar la palabra. Las palabras que comenzaban por vocal eran todavía peores. El primer sonido de la palabra fluía con facilidad, pues se trataba de una vocal suave, pero el resto de las palabras se quedaban muy atrás. Entonces la primera vocal se repetía una y otra vez como una locomotora, saliendo de la estación, pero sin un solo vagón detrás. Sobra decir que esta debilidad mortificaba a Mike. Tuvo la desgracia de asistir a un internado en Inglaterra, donde algunos de sus compañeros eran refinados en su crueldad. Sus angustiados padres lo llevaron a cuanto psicólogo pudieron en sus esfuerzos por encontrar una cura. Pero aparte de oír que debía dejar de hacer esfuerzos por competir con su hermano mayor, Mike no aprendió nada que pudiera servirle. Se arrastró penosamente durante sus años de colegio, temiendo a cada instante que le pidieran leer en voz alta, resintiendo a sus ruidosos compañeros y acosados por los temores de adolescente de que nunca contraería matrimonio por no poder pronunciar la pregunta ¿quieres casarte conmigo? Entonces una mañana ocurrió un milagro. Escogieron a Mike para hacer una lectura delante de todo el colegio. Al ver su nombre en la lista de lectura, Mike se puso furioso. Sabía que no era por maldad, que el colegio sencillamente cumplía con el protocolo de asignar una lectura a cada uno de los graduados, pero ¿en qué estaban pensando? ¿Acaso no sabían que su lectura se convertiría en un espectáculo bochornoso? ¿Acaso no podían cambiar el protocolo y ahorrarle la humillación? Mike presentó su petición al rector, pero era en Inglaterra y estaba en un internado, así que no era posible cambiar el protocolo. La mañana de la lectura, Mike arrastró los pies hasta el podio, agobiado por la magnitud de su fracaso inminente. La noche anterior había practicado su pedazo con la ayuda del rector y los 5 minutos se habían convertido en un cuarto de hora de tortura a causa de su tartamudeo. Sabía lo que sucedería, pero no podía evitarlo. Como todas las tragedias, era inevitable, de tal manera que se subió al podio, se aferró a él, miró a la multitud sonriente y respiró profundamente. Y de pronto, ¿cuál ambrosía? Las palabras comenzaron a brotar de su boca. Lo hacía con tanta rapidez que escasamente podía alcanzarlas. Fluían como debería ser, como les fluyen a las personas normales. A la mitad de la lectura estaba cumpliendo con el tiempo. Hubo un tropiezo momentáneo con la palabra sarcasmo, ironía que reconoce hoy día, pero continuó con la segunda mitad de la lectura, sorteando fácilmente palabras peligrosas como inevitable y multitudes y magnífico, avanzando con gracia hasta la meta. Había terminado. Había leído el trozo sin tartamudear, y lo más extraño e inconcebible era que lo había disfrutado. Alzó los ojos y vio unas cuantas personas boquiabiertas, un par de expresiones de desencanto de sus venganzas del recreo y una decena o más de sonrisas sinceras y maravillosas de sus mejores amigos. Todos corrieron a su encuentro después. ¿Qué pasó? Buena pregunta, pensaba él. Después de 10 años de terapias infructuosas para corregir el defecto
Este había desaparecido súbitamente y en público. ¿Qué había sucedido? Pensando en retrospectiva, se dio cuenta de que justo antes de comenzar a leer había mirado al público. Había visto sus caras y se había sentido llena de energía. Lentamente, pero cada vez con más certeza, reconoció que le encantaba el escenario. La combinación de la significación y la comunicación para utilizar las palabras del perfil de fortaleza. ¡Ay, por Dios! La presión de actuar ante cientos de personas, tan atemorizante para algunos, era como una inspiración para él. Mientras otras personas se paralizaban delante de la gente, él en realidad se tranquilizaba. Su cerebro funcionaba más rápidamente y encontraba las palabras con mayor facilidad. De pie ante el público, podía hacer lo que siempre había eludido en la vida real. Podía liberar los pensamientos atrapados dentro de su cabeza. Podía expresarse. Mike aplicó este descubrimiento de su fortaleza a su vida por fuera del escenario. Cada vez que hablaba con alguien en el patio del colegio, en el automóvil, de regreso a casa, por el teléfono, imaginaba que se estaba dirigiendo a 200 personas. Imaginaba la escena, veía los rostros, organizaba cuidadosamente sus pensamientos y súbitamente las palabras comenzaban a brotar. Desde ese día y para siempre dejó de ser Mike en el colegio, en los lugares de esparcimiento para los amigos y la familia. Chistoso, ¿no? Mike es un ejemplo de poder de la fortaleza para vencer las debilidades. Después de 10 años de ser definido por su debilidad, de tratar desesperada e infructuosamente de corregirla, Mike tuvo la fortuna de reconocer los talentos que, cultivados correctamente, serían su liberación. En su esfuerzo por manejar sus debilidades, mantenga la mente lista a reconocer los talentos que pueden servirle para manejarla. 4. Busque un complemento. Los complementos son una de las cosas que se ha perdido en el mundo corporativo, con perfiles de los cargos cuyas descripciones ocupan 2 páginas y unas listas cada vez más largas de las competencias requeridas. Hemos llegado a convencernos de la noción de que un empleado eficaz es una persona perfecta. En vista de este adoctrinamiento, no sorprende que muchos de nosotros olvidemos que el empleado perfecto en todo es una ilusión y que la ayuda para perfeccionar bien puede estar en quienes nos rodean. En vista de este adoctrinamiento, nos sorprende que muchos de nosotros olvidemos que el empleado perfecto en todo es una ilusión y que la ayuda para perfeccionar bien puede estar en quienes nos rodean. Por el contrario, entre las personas sobresalientes a quienes entrevistamos, encontramos a miles que se habían convertido en expertos en el arte de encontrar su complemento. No solo podían describir con detalle sus fortalezas y debilidades, sino que también identificaban a algunas personas cercanas cuyas fortalezas compensaban sus debilidades. Algunas de esas debilidades eran de conocimientos o destrezas, de manera que era bastante fácil identificar las fortalezas correspondientes. Encontramos empresarios inútiles con los números, que se habían asociado deliberadamente con contadores fanáticos de los números, y genios en genética que habían buscado prudentemente a un abogado experto
que supiera cómo conseguir la aprobación para sus medicamentos milagrosos. Sin embargo, los ejemplos más impresionantes fueron las alianzas construidas con base en talentos complementarios. Estaba el alto ejecutivo, para quien era claro el concepto de que cada uno de sus subalternos era diferente, pero que reconocía carecer del talento que permite identificar en qué radicaban esas diferencias. Individualizar. En lugar de tratar de fingir, contrató a un profesional de recursos humanos, cuya función principal era ayudarle a comprender las idiosincrasias de cada persona. Estaba el abogado litigante, que presentaba argumentos contundentes en los tribunales, pero que detestaba investigar la jurisprudencia en la biblioteca, el contexto. Sabía que las personas más importantes a quien reclutaba para su oficina sería alguien con una pasión por los precedentes, igual a la suya por la argumentación. No tardó en encontrar a la persona cuyos ojos se iluminaron ante la perspectiva de dedicar días enteros a leer letra menuda, y juntos han construido una práctica floreciente. Estaba también el auxiliar de vuelo, encantador pero condescendiente, a quien le aterraba la mera idea de enfrentarse a un pasajero escandaloso o de dar malas noticias a los pasajeros. Agradable el mando. Así, en todos los vuelos, antes de que abordaran los pasajeros, miraba a su alrededor para ver si alguno de los miembros de la tripulación servía para mantener la compostura al anunciar la cancelación del vuelo, al arreglar problemas de sillas mal asignadas o al dar otras noticias desagradables. No siempre encontraba el aliento perfecto, pero con frecuencia sí, y esas alianzas, según sus palabras, le han ayudado a evitar las situaciones que solían ponerlo nervioso, perder la serenidad y fastidiar a los pasajeros. Lo asombroso de estos ejemplos no es la profundidad de análisis requerida. En efecto, el talento faltante en cada uno de estos casos saltaba a la vista. Lo asombroso es sencillamente la voluntad de cada una de esas personas para reconocer sus imperfecciones. Es preciso poseer una personalidad sólida para pedir ayuda. 5. Sencillamente abandonar la debilidad. Aunque esta estrategia es un último recurso, si por alguna razón u otra se ve la necesidad de utilizarla, le sorprenderá cuánto poder puede generar. Muchos de nosotros perdemos demasiado tiempo, confianza y respeto tratando de aprender a hacer cosas que sencillamente no necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque nos alientan a hacerlo. Los departamentos de recursos humanos insisten en definir las funciones conforme a la manera como debe realizarse el trabajo y no en función del objetivo que el trabajo debe cumplir. Imponen estilos en lugar de resultados, condenando a cada empleado a aprender el estilo deseado. Es así como uno encuentra empleados que carecen del talento futurista, ensayando enunciados de visión porque alguien ha decretado que todos los empleados deben tenerla. O gerentes serios practicando chistes con la esperanza de ser más graciosos, porque en alguna parte la descripción dice: debe utilizar el sentido de humor de manera apropiada, como una de las competencias de la gerencia. Nuestros entrevistados rechazaron esta obediencia a los estilos. ¿Cuál fue su consejo para manejar una debilidad especialmente persistente?
Dejar de hacer las actividades y ver si a alguien le importa. Dijeron que al optar por ese camino pueden producirse 3 resultados sorprendentes. Primero, descubrir que es muy poco lo que a la gente le importa. Segundo, ver cuánto respeto se logra con eso. Y tercero, lo bien que se siente. Mary, un gerente carente del talento empatía, recurrió a esta estrategia. Después de tratar infructuosamente de penetrar los misterios del estado emocional de cada persona, decidió asumir una posición firme. Confesó a cada uno de sus empleados sus faltas de empatía y les dijo: de ahora en adelante no trataré de fingir más. Jamás podré comprenderlos por intuición, de manera de que si necesitan que yo sepa lo que están sintiendo, más vale que me lo digan. Y no piensen que decírmelo una vez al comienzo del año será suficiente. Su forma de sentir no es algo que pueda guardar en la memoria fácilmente, de modo que deben recordármelo con frecuencia, de lo contrario jamás lo recordaré. El alivio fue general con esta confesión. Los empleados sabían que ella era una buena persona, pero no les cayó de sorpresa saber que carecía del talento empatía. Habrían utilizado la palabra distante o fría sin tacharla de falta de empatía, pero el significado hubiera sido el mismo. Como lo dijo uno de ellos, Mary se siente tan perdida en el mundo de las emociones que bien podría ser la mejor amiga de uno sin saberlo jamás. Mary necesitó valor para confesar su debilidad y anunciar que se daba por vencida, pero fue un gran paso para su carrera de gerente. A los ojos de los empleados se transformó en una persona más auténtica, consciente de su defecto real y por consiguiente en una gerente más digna de confianza. Su comportamiento perdió esa cualidad falsa de actuación y se tornó más previsible, imperfecto pero previsible. Esto les agradó a los empleados. Al confesar una debilidad y anunciarla la intención de abandonarla, usted podrá conseguir el mismo resultado. Confiese que ha perdido la batalla contra sus debilidades incorregibles y bien podrá ganar la confianza y el respeto de quienes lo rodean. Cada una de estas estrategias mejorar un poco, diseñar un sistema de apoyo, utilizar uno de los talentos más fuertes para sofocar la debilidad, conseguir un complemento y sencillamente dejar de actuar con esa debilidad. Puede serle útil en su esfuerzo por desarrollar su vida alrededor de sus fortalezas. Pero independientemente de la estrategia que elija, nunca pierda la retrospectiva. Estas estrategias no transforman las debilidades en fortalezas. Su propósito es ayudarle a manejar las debilidades para que no obstaculicen sus fortalezas. Como hemos visto, las soluciones ilusorias sirven, pero no bastan por sí solas para llegar a la excelencia. Un último punto sobre el manejo de las debilidades. Hay quienes se preguntan si un talento dominante puede llegar a ser tan intenso como para obstaculizar el desempeño excelente y por definición convertirse en una debilidad. Por ejemplo, ¿puede alguien tener un talento emprendedor tan fuerte como para que olvide mirar hacia el futuro? ¿O puede ser tan abrumador el talento de mando de una persona como para que acabe por causar enojo a quienes la rodean? Nuestra opinión es diferente. No es posible tener un determinado talento en exceso. Lo único que puede suceder es no tener suficiente de otro. Por ejemplo, las personas groseras no tienen exceso de mando, carecen de suficiente empatía. Las personas impacientes no tienen un exceso de talento iniciador,
tienen muy poco talento futurista. Esta diferencia no es esotérica, por el contrario, tienen repercusiones prácticas. Si suponemos que una persona tiene dificultades para sobresalir porque tiene exceso de un determinado talento, terminaremos pidiéndole que trate de sofocarse un poco, de dejar de comportarse de esa forma y de ser menos auténtica. Este es un consejo represivo, aunque la intención sea buena, rara vez sirve. Por el contrario, si suponemos que tiene dificultades porque no tiene suficiente de un determinado talento, el consejo que ofrecemos será más positivo. Sugerimos que esquive su debilidad. Le diremos que decida cuál de las 5 estrategias podría serle más útil, que escoja una o dos y las acomode a su situación singular. Aunque es un consejo difícil de poner en práctica, pero es más creativo, tiene un propósito claro y que por consiguiente es más eficaz. Hasta aquí la lectura. Nos quedamos en la página 214.